Regresamos a Punto y Contrapunto. En diciembre pasado, el Senado aprobó la promulgación de la Ley General de Educación Superior, que busca garantizar que el Estado ofrezca educación gratuita y de calidad en todo el país. Pero muchas universidades públicas están en una crisis que incluso les orilló a solicitar un apoyo extraordinario a la Federación para cubrir los salarios de diciembre. El presidente López Obrador dijo que esta ley además permitirá acabar con cacicazgos. Veamos en contexto. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que con la Ley General de Educación Superior, pendiente de aprobación en la Cámara Baja, se evitará que las universidades participen en actos de corrupción. Propuesta por Morena, esta ley busca que el Estado garantice la educación superior gratuita y se eleven los estándares de calidad en universidades, tecnológicos y normales. Otorga a las universidades e instituciones de educación superior, así como a su régimen jurídico, autogobierno, libertad de cátedra e investigación, estructura administrativa, patrimonio, características y modelos educativos. Fue aprobada por el Senado en diciembre pasado y enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá ser discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones. Este lunes el presidente López Obrador dijo que la promulgación de esta ley busca restablecer el principio de gratuidad en la educación universitaria. Dijo que el cobro de cuotas en las universidades públicas inhibe el acceso a la educación universitaria y que se deben eliminar. Añadió que sin perder su autonomía, las universidades deben hacer un esfuerzo para acabar con cacicazgos y que no haya corrupción en el manejo del presupuesto. 56 universidades públicas, institutos tecnológicos, centros de investigación y escuelas normales reciben presupuesto federal. Hace una semana, la SEP informó que la Secretaría de Hacienda ofrecerá un apoyo extraordinario a 5 universidades estatales que no han podido cubrir el pago a sus trabajadores. Al menos otras 5 se encuentran en una situación similar. Punto y contrapunto. Último tema de la noche y comienzo contigo, Estefanía. ¿Cómo estás evaluando tú esta ley de educación superior? ¿Era necesaria? Desde luego era necesaria. México en 1917 ya estableció como un derecho social la educación y creo que hasta el 2019 vimos que se extendiera este derecho hacia la educación superior y que rectifica la gratuidad de la educación que México desde hace mucho plasmó en su Constitución, y a mí me parece que es congruente no solo con nuestra Constitución, sino con nuestra visión como país de lo que son los derechos sociales. Es necesaria porque hace más de 20 años que no se reformaba esta ley, que no contemplaba obviamente que ha crecido la matrícula y que el crecimiento de la matrícula se ve reflejado en que cada vez es más necesario tener más dinero para mantener a las grandes instituciones educativas como son las universidades, y que creo que esta ley plantea muchas cosas, pero yo rescataría por lo menos 4 que son muy importantes. El tema de las becas, obligar a las universidades privadas a otorgar 5% de su matrícula a estudiantes que no tengan los recursos para pagarlas. Asimismo, deshacerse de las universidades patito. También está el tema de crear institutos para erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, la violencia de género, que me parece que es algo que también viene contemplada en la reforma educativa y que desde luego va de la mano con la visión de educación que se quiere construir y que me parece muy interesante. Después, reconocer las escuelas normales dentro del esquema de educación superior que no existían, que no se tomaban en cuenta, que estaban como marginadas de este sistema educativo, de lo que se entendía como la educación superior, y que creo que es muy importante. Y desde luego este tema de desaparecer las becas, de desaparecer las cuotas. Y estas cuotas que se dan, que pueden ser en el Politécnico, por ejemplo, son de 300 pesos, en la UNAM pueden ir variando, y en otras escuelas públicas, por ejemplo, en la UABC, en Baja California, hay unas que se tienen que pagar a veces de hasta 1,200 pesos, que ya no hace gratuita la educación. Claro que tiene que ver con que tenga recursos la universidad y todos esos apartados que tenía. A mí me parece que la discusión que se dio fue muy interesante, que responde a lo que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que es una universidad para todos y todas, y que todas las personas tengan acceso a la educación superior, y que tendrá que verse obviamente aplicada, porque me gustaría terminar con que esto se tiene que ver reflejado en el 2022, y que en el 2022 por lo menos tenemos que tener ya todo este esquema operativo con el que van a funcionar, porque creo que está bien en la ley, pero obviamente la política pública que vaya acompañada de esto pues tendrá que darnos el panorama real de cómo se va a ver reflejado en las universidades y en la educación superior, ¿no? Lisa, Estefanía ya pone algunos puntos sobre la mesa que destaca sobre esta ley de educación superior. En medio de la crisis sanitaria en la que nos encontramos, y como ya decía la nota, algunas universidades han pedido apoyos extraordinarios, ¿es alcanzable el objetivo de esta ley
como ya mencionaba Estefanía, de eliminar las cuotas, ¿para el 2022 esto podría ser viable o cómo lo ves tú? Pues en la ley precisamente quedó supeditado a la disponibilidad presupuestal. Yo creo que debe ser viable. Yo también le doy la bienvenida a esta ley por varios motivos. Uno, porque evidentemente estábamos en una omisión legislativa o reglamentaria de artículos constitucionales en donde ya se contemplaba el derecho a la educación superior gratuita, laica, etcétera, provista por el Estado y que teníamos, digamos, la falencia de esta ley, bueno, desde tiempos inmemoriales y teníamos algunos ensayos para ver materializada esta ley en la década de los 70, pero como país nos la debíamos. Creo que además tiene varios puntos indispensables. Estefanía ya seleccionaba algunos, como el tema de las becas, pero creo que es importante mencionar que esta ley se hizo en coordinación no solo con los grupos parlamentarios, sino también precisamente con la Asociación de Instituciones, con la NUYES, ¿no? de universidades y instituciones de educación superior, justamente para poder hacerla lo más viable posible, ¿no? Tiene un carácter muy interesante de federalismo para poder fortalecer las instituciones académicas en los estados de la República, porque sabemos que con todo lo que nosotros podamos adorar a la UNAM, pues la UNAM nunca se va a dar, nunca va a tener capacidad suficiente para absorber a todos los estudiantes y la matrícula que puede venir de muchos de los estados de la República, y sobre todo destacaría el hecho de que se respeta la autonomía, la libertad de cátedra, la autonomía de las universidades, y que para hacer reformas tanto a nivel estatal como a nivel federal al funcionamiento de estas instituciones, desde las normales hasta las instituciones públicas y privadas, se tiene que concertar y tomar en cuenta la opinión de las propias instituciones, algo que es muy positivo justamente a nivel estatal, en donde en muchas ocasiones se habían intentado pasar reformas legislativas para afectar a las instituciones académicas o para utilizarlas para otros fines que no eran necesariamente los de desarrollo y los de educación del país, en detrimento justamente pues de las estudiantes y sobre todo también del profesorado, de los académicos que se desarrollaban profesionalmente también ahí, ¿no? Quedan algunos vacíos, digamos, toda ley es perfectible, y entonces ahí nada más cerraría haciendo un llamado a la Cámara de Diputados, porque todavía quedó sin reglamentar o sin granularse bien todo el esquema de evaluación justamente dentro de esta ley, de evaluación y acreditación, las convalidaciones entre instituciones públicas y privadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, pese a que quedan ciertos puntos todavía por abordar en la Cámara de Diputados y que esperemos que se tome con seriedad, hay que darle la bienvenida a esta ley. Eder, ¿tú también le das la bienvenida a esta ley? ¿Encuentras algunas limitaciones? Sí, creo que, bueno, primero hay un tema que yo sigo con la duda y que tal vez el IFAI nos lo podría aclarar. ¿Por qué si no se les redujo el presupuesto? Es el INAI, Eder. ¿Por qué si no se les redujo en 2020 el presupuesto a las universidades, que fue un compromiso que Andrés Manuel hizo y que hubo de hecho un error? ¿Se acuerdan ustedes que originalmente sí se planteaba una reducción mínima y cuando se lo señalaron a Andrés Manuel, él pidió que se corrigiera ese tema? ¿Por qué entraron en crisis financiera las universidades, algunas universidades, y por qué es la nómina la que resultó castigada, la nómina del profesorado? Entonces, para empezar eso, esta ley garantiza mecanismos de transparencia para que la Auditoría Superior de la Federación pueda seguir con mayor precisión el rumbo de los recursos del año fiscal. Eso me parece que era urgente y sobre todo necesario. Acuérdense de la estafa maestra. También algo que a mí me parece muy importante destacar es que esta ley refleja una de las grandes demandas de la izquierda desde hace más de 40 años, desde el movimiento del CEO en la UNAM, que se pedía universidad gratuita para todas y todos y de calidad. Bueno, pues esta ley, ese es el espíritu. Y también aquí me gustaría abrir un paréntesis, porque hubo un debate muy interesante donde un sector de la izquierda proponía que la ley contemplara mecanismos, una especie de federación de normales, una cosa que suplantaba, y desde mi postura es suplantar al movimiento social, al movimiento estudiantil, para que el Estado los organice y puedan generar procesos de organización. Ahí esa propuesta no pasó, porque además algo así no tendría por qué estar en una ley, y tendría que venir sobre todo desde los movimientos sociales. El Estado, ningún Estado debe suplantar jamás a los movimientos legítimos. Y creo que hace falta, bueno, también regula el financiamiento
que se da a las universidades privadas, y eso me parece muy bueno, porque algo que se vino a encontrar esta administración es que se les daban cantidades de recursos a universidades, a las grandes universidades privadas y a muchas pequeñas, Patito, también, pero no había mecanismos de transparencia, no estaba regulado, y eso ya está en esta ley. Creo que Eder, si quieres, déjame darle la palabra a Daniela, y regreso contigo precisamente para que concluyas con qué es lo que le falta a esta ley. Daniela, ¿tú qué destacas de esta ley? Pues primero, la bienvenida, ¿no? Precisamente para avanzar, tener un paso más en poder garantizar el derecho a la educación en nuestro país, la educación superior. Creo que el gran reto, como en la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales, va a ser del reconocimiento a su pleno ejercicio, ¿no? Creo que, como la misma ley reconoce, va a ser un año difícil para que esta ley pueda ser ejecutada durante 2021. También para el 2022, dudo mucho que logremos recuperar el financiamiento necesario para todo este esfuerzo. Creo que aquí, yo entiendo la austeridad republicana, pero no creo que necesariamente se estén haciendo los recortes donde se tengan que estar haciendo. Aquí cabe destacar, por ejemplo, que dentro de los 3 subsistemas que regulan, las universidades, los tecnológicos y las normales rurales, por ejemplo, precisamente fue a las normales rurales unas de las que sufrieron uno de los recortes más importantes de este año. Y pues habrá que ver cómo es que la federación logra ir implementando este plan, ¿no? Bien. Finalmente, pues sí, ojalá que el INAI nos ayude a investigar qué es lo que sucedió con eso, pero pues no solo el INAI, ¿no? También las fiscalías y la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos ahí el ejemplo de la estafa maestra, ¿no? Como bien dice Eder, y que pues hemos visto muy lentas las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. Bien, finalmente, Eder. Sí, estos mecanismos para los financiamientos de las universidades privadas se tiene que meter una mayor regulación, y eso creo que en la Cámara de Diputados tendrá que atenderlo con más claridad. Y no me quiero ir sin manifestarle, aprovechando que está aquí, mi solidaridad a Estefanía Veloz, que otra vez está siendo objeto de ataques hacia su persona en vez de por las críticas incómodas que ella está haciendo. Querida, un abrazo. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más? Bueno, la paparrucha. Vamos con la paparrucha, pero antes de hacer el corte para la paparrucha, nada más quisiera agregar respecto a la jornada que estamos viendo en Estados Unidos. Hace 15 minutos, al tiempo que estamos terminando de grabar este programa, el New York Times está informando que el Congreso se ha vuelto a reunir para certificar la victoria del presidente electo Joe Biden, horas después de que un grupo partidario a Trump irrumpiera en el Capitolio. Estaremos atentos a cómo termina, cuál es el desenlace de esta jornada en Estados Unidos. Y ahora sí, vamos a un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche.